la evolución. Así que después de 2 meses yo tenía unas ganas locas de ver este combate que se luchaba el domingo, la madrugada del domingo, es decir, a las 5 de la madrugada, 5 o 6 de la madrugada, porque se disputaba en Los Ángeles, con lo cual tenemos que hacer el cambio horario y me tocaba, si quería ver el combate, levantarme entre 5 y 6 de la mañana, ¿vale? En realidad el torneo empezaba a las 4, pero este combate quedaría a las 6 de la madrugada del domingo, hace 2 domingos. Entonces era un combate que solo presentarse ya agotó las 20.000 entradas presenciales, imaginaos el ring, pero cubierto y 20.000 personas, ¿eh? O sea, y era seguido mundialmente. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho las entrevistas personales, ¿no? Las biografías de las personas. Y algunas de las entrevistas que le hicieron al combatiente español me llamaron mucho la atención para ver cómo estos guerreros se preparan para la lucha, se preparan para el combate. Como sabéis, hay diversas categorías de acuerdo al peso que uno tiene, ¿no? En este caso estamos hablando de una final, si se puede llamar así, una defensa del título para el peso pluma. Peso pluma quiere decir que 30 horas antes del combate los 2 contrincantes tienen que pesarse ante un jurado que les va a medir realmente y tienen que pesar no más de 65,80 kilos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que Ilia, como los demás contrincantes, pesan entre 73 y 74 kilos. Con lo cual, ¿qué es lo que hacen? Hacen todo un tratamiento. El equipo que sigue con él son unas 20 personas, entre médicos, nutricionistas, etc. Entonces, una semana antes, lo que hacen es ir bebiendo agua. Él bebe agua 4 litros un día, al siguiente 5 litros, al otro 6 litros, así hasta 8 litros el día antes. Y lo que hacen es, 24 horas antes, deshidratarse por completo. Entonces bajan en prácticamente 24 horas casi 10 kilos de golpe. La semana pasada una hermana, cuando terminé de compartir la predicación, me dijo, yo me he quedado con lo de la pérdida de los 10 kilos en 24 horas, ¿cómo tengo que hacerlo? Pero el tema es que, claro, lo que hacen es deshidratar completamente el cuerpo casi y bajan a 65, es una pasada. Entonces, ¿qué pasa? Que pasan el pesaje y después del pesaje, 30 horas después, combaten. Con lo cual, en 30 horas, tienen que recuperar los 10 kilos que han perdido. Y lo hacen. Es increíble, ¿no? Claro, esto no es muy recomendable, a la vida normal, porque entre el hígado y engañar el cuerpo, etcétera, no es fácil, ¿no? Incluso era interesante porque él decía que una noche antes, él no bebe, claro, es un deportista así de élite, no bebe alcohol, no, pero que el día antes bebe medio litro de vino. Por 2 razones. Una, porque al perder tanto, con las saunas y tal, tanto líquido, el cuerpo se resiente y cuesta mucho dormir y descansar. Le duelen los huesos, etcétera. Entonces, le va bien un poco para adormecerse, ¿vale? Pero el otro factor es que así, cuando duerme, después de haberse bebido medio litro también le ayuda a deshidratar aún más para el pesaje. Así que ves toda la preparación para un combate de este tipo, me llamaba muchísimo la atención. Y yo tenía muchísimas ganas de que llegara el combate. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Y sabía que me tenía que levantar pronto. Pero el día antes me vino a la mente el pensamiento, ¿no? Y era el siguiente, y dice, Dani, ¿cuál es tu lucha? Y claro, yo me dije, mi lucha no es física. Mi lucha no tiene que ver con aquello que se ve, sino con aquello que justamente no se ve. Así que yo me propuse una cosa, digo, voy a hacer como estos luchadores y me voy a levantar a las 6 de la mañana el domingo, pero yo no voy a luchar físicamente, voy a luchar espiritualmente. Entonces me pondré delante del Señor y yo combatiré como ellos, pero en el ámbito espiritual, y me pondré a orar por la iglesia, por las personas, etc. Así que, ¿qué pasó? Bueno, me levanté a las 6, entonces me fui al comedor, me puse de rodillas, no encendí la tele, no vi el combate,
y no podía con el sueño. No podía. Intentaba orar, pero es que no podía, se me cerraban los ojos, no había manera. Y caí en el primer asalto. Me era imposible mantenerme despierto para orar. Y ahí comprendí realmente que esa era la verdadera lucha. Porque fijaos una cosa, yo hubiera dormido a las mismas horas. Para levantarme y ver la tele, al combate, duermo lo mismo. Descanso lo mismo. Me levanto a la misma hora. Pero yo sabía una cosa, que si yo hubiera visto el combate no me hubiera dormido. Y en cambio, cuando yo tuve que ponerme a orar, no podía soportarlo y me quedé dormido. ¿Por qué? Porque vi que en ese momento mi deseo natural no era ponerme a orar, sino estaba puesto en el combate. Y eso es la batalla en la que todos nos estamos inmersos. Y una cosa muy interesante aquí, y es que en los últimos meses yo me había envuelto de todas esas cosas que hablaban de este combate, etcétera, creando en mí unas ganas de ver esto, aunque fuera algo legítimo, ¿no? Pero yo me había dejado envolver de esto. Y muy interesante porque por eso la Biblia también nos habla de la fuerza del entorno. Nosotros necesitamos alentaos los unos a los otros con estas palabras, etcétera. La comunidad eclesial necesita avanzar conjuntamente, necesita verse, necesita compartir la palabra, necesita compartir las luchas, como hemos escuchado hoy en algunas oraciones, porque eso, igual que sucede con las cosas del mundo, nos refuerza, nos hace sentir uno y nos enfoca realmente en lo que es importante. Hay una cuestión muy interesante, y es que la importancia de la lucha, el grado de importancia de la lucha, se determina por aquello que se obtiene al final. ¿Y qué pasa? Que cuando tú miras las luchas de este mundo, lo que al final se obtienen es un pedazo de tierra, el dominio de un país, un cinturón dorado. Ten en cuenta todas las luchas por las cuales el mundo se pelea y no verás ningún premio que sea eterno. Ni uno. En cambio, si tú miras en qué consiste la batalla espiritual y la situación espiritual en la que todos nos vemos inmersos, te das cuenta de que tiene que ver con el dominio del alma. Y el alma es eterna. Por lo tanto, no hay una lucha mayor en toda la existencia que aquella cuya nos habla la Escritura. Porque ahí sí que tratamos con una cuestión eterna. Y eso tenemos que ser conscientes a la hora de cómo vivimos también nuestra vida cristiana. Si tenemos la mente puesta en las cosas de aquí, o realmente tenemos, como hemos escuchado, y con un lenguaje, ¿no? O la mente puesta en las cosas del cielo. Porque eso es determinante y esa es la voluntad de Jesús. Entonces, Pablo nos habla de esta lucha que no ven nuestros ojos físicos. Y él intenta explicarlo a través de una armadura, metafóricamente hablando, con elementos de una armadura normal. Eso se encuentra en Efesios capítulo 6. Me gustaría leer este pasaje del 10 al 17. Y dice lo siguiente. Dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Perdón, que es que me voy aguantando, pero tengo mucha tos. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de la justicia, calzados con los pies, con el apresto evangelio de paz, y en todo tomando el escudo de la fe con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno.
Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿A qué nos llama el texto este? Hay un llamado que se repite 3 veces. 30 segundos para que lo analicemos. ¿A qué nos llama? ¿A resistir? ¿Qué más? Aparece resistir, pero hay otra mención que aparece 3 veces. Para que podamos estar firmes. 3 veces. Revestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, etc. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiéndolo hecho, estar firmes. 14. Estad, pues, firmes, ceñida, etcétera, etcétera, etcétera. La guerra que nos toca luchar a nosotros no es una guerra ofensiva, sino es una guerra en la que nosotros estamos llamados a permanecer firmes. ¿Por qué Pablo aquí, pero el Espíritu Santo nos está diciendo, estad firmes? Porque a través de ello vemos qué es lo que va a intentar el maligno y el adversario, que es desestabilizarnos. Eso es lo que va a intentar. Fíjate qué le dice Jesús al apóstol Pedro en Lucas 22. ¿Os acordáis cuando dijo, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para llevaros al infierno? No, para zarandearos. Y estas palabras de Jesús, cada vez que las leo, es tremendo, porque es el Evangelio. Dice, os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fíjate la soberanía de Dios, que dice, tú vas a caer por diferentes situaciones, vas a pasarlo mal, etcétera, pero como estoy al control de todo, cuando hayas regresado, que en el griego hay doble traducción, no solo regresar, sino convertido. Cuando hayas convertido, que es lo que pasó justamente después de ese momento, cuando hayas regresado, tú fortalece a tus hermanos. O sea, justo cuando Jesús le dice esto, Pedro le dice, ni siquiera yo te voy a negar jamás, voy a ir contigo hasta la muerte. Y el mismo día de haber dicho estas palabras, le niega 3 veces. ¿Por qué? Porque Pedro había ignorado una cosa que nos dice aquí en Efesios. Y es que para que podáis resistir en el día malo. Y no importa qué fuerte te sientas hoy, ahora, en estos momentos en el Señor, porque el día malo va a venir. Y esa es la armadura que te tiene que servir en el día malo. El día malo va a venir, y era lo que no conocía justamente Pedro. Y fíjate que cuando Jesús le dice, no le dice, Satanás te ha reclamado para zarandearte. Dice, Satanás os ha reclamado a todos vosotros, y a vosotros, y a mí. Este es el ejemplo de Pedro, pero Satanás reclama también a los que son hijos de Dios para ser zarandeados, para ser tambaleados. Así que el llamado nuestro es estar firmes, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, poderes de este mundo en tinieblas, huestes espirituales, etc. Pero esa lucha, fíjate que no vendrá, como decimos, por la capacidad del ser humano de ser ofensivo, sino justamente la capacidad de resistir, que es lo que dice la palabra, y por medio de la resistencia estar firmes. Hay un libro que leí hace muchos años, que es del autor Frank Peretti, un americano que ha escrito mucha novela cristiana, novela fantástica, pero hay una serie que hizo que es
esta patente oscuridad. Y en este libro, que como digo es novela, él habla y expresa la lucha espiritual que no vemos a través de una situación de un poblado en los Estados Unidos. Y entonces cuando hay una iglesia pequeñita y un pastor que intenta luchar ahí en fe, y sucede una serie de cosas en el pueblo, pero él expresa después en el ámbito espiritual, cuando la iglesia ora, qué sucede con los ángeles. Y a mí siempre me ha llamado la atención cómo expresaba, ¿no? Cuando la iglesia ora y están orando y hay como no podemos verlo, por lo tanto, en base a los 4 datos que vemos en la escritura, él arma un poco la novela, ¿no? Pero cómo los ángeles cubrían la iglesia, ¿no? Y se ponían como... Pero es muy interesante porque había un capitán de ese escuadrón de ángeles que se llama Tael, él le llama Tael. Y entonces ellos están firmes delante, así quietos. Y eran ángeles muy robustos que podían ganar completamente a los demonios que tenían delante. Y los demonios vienen contra los ángeles y se paran y los están provocando, y Tael permanecía firme así. Incluso el otro hace una descripción de cómo le hería un poco en la mejilla al ángel, si se puede herir, pero es una forma de explicarlo. Pero el ángel permanecía inmóvil, porque el ángel, a pesar de que en ese caso él podía con todo lo que tenía delante, no movió un solo dedo, porque el ángel solo se movía si Dios decía que se moviera. Y eso es muy interesante, porque también, aunque esto es novela, luego vamos a la escritura y vemos también elementos de cómo realmente los ángeles reales se someten a la voluntad de Dios, ¿no? En Judas 1, por ejemplo, nos relata cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba con él acerca del cuerpo de Moisés. No tenemos muchos datos, ¿no?, sobre esto, pero sí que dice la escritura que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ellos se cuidan muchísimo, muchísimo. En cambio nosotros, los seres humanos, fácilmente podemos explotar por nuestra propia pasión de lo que sea, la ira, etcétera, y atacar con nuestra palabra, físicamente, etcétera, ¿no? Pero me llama la atención de que ellos no se mueven si Dios no lo determina. Y es una enseñanza que va hasta Jesús. Porque fíjate que Jesús decía lo siguiente: lo que yo hablo, no lo hablo por mi propia cuenta. Dice, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y sobre lo que he de hablar. Juan 12. O sea que de alguna manera Dios nos enseña a través de las Escrituras cuál debe ser nuestra actitud de sometimiento siempre a la voluntad de Dios, ni siquiera a nuestra propia voluntad. Porque el maligno va a intentar, si hay 3 referencias a estar firmes y una a resistir, hay 2 referencias a las insidias del maligno, 2 en el texto que hemos leído. Y la primera de ellas es los dardos encendidos. ¿Visteis lo que ocurrió hace un par de semanas en Valencia? Cómo un edificio de 14 plantas se quemó entero en minutos. No es gratuito que aquí Pablo hable justamente de dardos encendidos, porque el dardo duele, pero si está encendido, lo que trae es mucha más desgracia, y eso es lo que busca el diablo. Siempre tenemos que identificar, respecto a la batalla espiritual, cómo es su forma de actuar. El diablo se le asemeja muchas veces a la serpiente, y es bíblico también, ¿no? Cuando una serpiente te pica, yo no sé lo que es, pero por lo que he podido ver, evidentemente el picotazo duele. Pero luego, ¿qué pasa? Que te inocula el veneno. Es decir, que hay 2 cosas, el picotazo y después el veneno que se inserta. Y lo que hace el veneno justamente es ir al sistema nervioso y descoordinarlo completamente.
Porque el sistema nervioso lo que te permite es controlar las funciones del cuerpo. Es decir, tú captas información a través de los sentidos, de los ojos, de los oídos, etcétera, y en función de ello eso pasa al cerebro y tú reaccionas de una manera u otra. Lo que hace es descoordinar completamente eso cuando entra el veneno de la serpiente. Aparte regula el sistema nervioso, la forma en que tú respiras, la forma en que tú digieres los alimentos, sí, lo regula prácticamente todo. Y cuando Satanás inocula el veneno, lo que hace es descoordinar todo esto, porque lo que ocurre cuando un creyente auténtico peca, no es que pierde la salvación, es que puede volver a su sensación de culpa. Y ese es un estado en el que ya no está. Con lo cual, realmente, ¿qué pasa? Que cuando uno se siente culpable, la forma en la que enseña, la forma en la que reacciona, la forma en que discierne espiritualmente las cosas, se descoordina completamente. Por eso vemos a veces hermanos que, aunque usan la palabra de Dios, siempre que escuchamos que la usan recriminando a las personas y transmiten amargura. Está hablando la palabra de Dios, sí, pero transmite amargura. No transmite paz, no transmite amor. ¿Y eso por qué ocurre? Muchas gracias. Porque hay pecado. En algunas ocasiones, si la persona sigue pecando y pecando y pecando, lo que ocurre es que hay una insensibilización al pecado y deja de discernirlo. Y al final acaba valiendo todo. Eso es como muchas veces como hay pecados que van entrando en las iglesias cada vez más. Porque al final uno se ha vuelto tan insensible que entonces ya no es necesario ni confrontar a las personas porque no puede ver aquello que es pecado de lo que no es. Hace tiempo que no se arrepiente y cada vez el arrepentimiento es un don de Dios. Y cuando uno no se arrepiente, se endurece. Por eso cuando oremos también digamos, ¿no?, que no nos falte el arrepentimiento cuando pequemos realmente. Que no nos falte esa sensibilidad espiritual. Porque cuando uno ha perdido eso, no hay nada que hacer. Y cuando no va a poder transmitir, no va a poder confrontar a las personas en la realidad de lo que dicen las Escrituras, y las personas no van a poder arrepentirse. Y si las personas no se arrepienten y uno no denuncia lo que es el pecado, la persona no se salva. O sea que realmente los picotazos de la serpiente son muy, muy, muy destructivos. ¿Qué hace aquí Pablo? Pablo ilustra con la armadura de Dios cosas que nosotros no podemos ver con los ojos. La fe, la justicia, el evangelio de paz. Son cosas que la paz no lo vemos con los ojos. Entonces él lo que hace es tomar las partes de una armadura que sí podríamos ver y explicarlas de forma visible. Pero ahora vamos a hacer al revés. Nos vamos a ir a un momento en el que sí había una armadura visible. Entonces hacemos un viaje 1000 años atrás, antes de Cristo, y nos vamos a los tiempos de David y Goliat. ¿Qué ocurrió en David y Goliat? Estaban en orden de batalla justamente donde hoy hay orden de batalla también, en Gaza, en Israel, todo el conflicto que hay, para que veamos que hay conflictos que vienen y que personalmente creo que no se van a solventar hasta el final, aunque por un tiempo es posible. Pero había ese conflicto justamente con los filisteos y se encontraban en orden de batalla en el valle de Ela. ¿Y qué ocurrió ahí? Que cada vez salía Goliat por parte del filisteos y retaba al pueblo de Israel. Y voy a leer lo siguiente, está en 1 Samuel capítulo 17, o no sé si alguien me puede ayudar a leer el texto. 1 Samuel 17, del 4 al 9.
1 Samuel 17. Sí. De 4 al 9. Sí. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía en hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. ¿El 8 también? Sí, hasta el 9. Hasta el 9. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Muy bien, gracias. Una cota de malla de 5.000 siclos de bronce. Estos son 57 kilos. La cota solo, 57 kilos. Estamos hablando de una punta de lanza que solo la punta de lanza es 6,8 kilos. ¿Sabéis las bolas esas que se usan para hacer ejercicios y levantar peso y tal? Pues algunas de ellas hay de 4 kilos. Imaginaos una que pese 6,8. Solo la punta. O sea, la lanza era como un rodillo de telar, era así el diámetro, aproximadamente. O sea, era realmente una bestia. Es 2,90 de altura, ¿no? O sea, cuando tú ves Goliat, ¿estaba bien equipado o no estaba bien equipado para la guerra? Totalmente. ¿Y David estaba bien equipado o cómo estaba equipado? Se probó la armadura de Saúl en su momento, pero la desechó, pero con esto no me puedo mover. Por lo tanto, volvió a su indumentaria de pastor, que no sé cuál sería, pero a lo mejor sería pues la túnica, un cinturón, las sandalias y una honda, ¿no? Pero ya. David, ¿qué creéis? ¿Que iba equipado o no para la guerra? ¿Sí? ¿Por qué iba equipado para la guerra? Exactamente. Goliat iba muy equipado para el tipo de guerra que él generalmente luchaba. Pero hay una cosa muy interesante aquí, que David venció a Goliat con una honda y unas piedras. ¿Pero qué le dijo David a Goliat? Dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. En lugar de decirle, tú vienes con lanza, jabalina, etcétera, pero yo te voy a vencer a ti con una honda y una piedra, porque es lo que ocurrió. Podría haberlo dicho, pero no dijo eso, sino que él venía con Dios, que es espíritu. ¿Y por qué dijo esto? Porque la batalla era espiritual. Y tú dices, ¿cómo es espiritual? Si realmente se dieron o sea, él ganó, pero era física. Era física, pero ¿por qué era espiritual esa batalla? Era espiritual porque Goliat dijo lo siguiente: si la persona que designéis es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos, pero si yo lo venzo y lo mato, entonces vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. ¿Qué había hecho Dios siglos antes? Sacarlos del pueblo de Egipto para darles la tierra prometida. Hasta aquí. Lo que estaba intentando hacer, por eso es una guerra espiritual, porque el maligno lo que va a intentar es someterte. Ese es el objetivo del maligno. Y David ve perfectamente que esta batalla va más allá de que tú me ganas y todo, porque tú has dicho que te serviremos, y Dios nos ha librado de la servidumbre del faraón. Y Dios te ha librado a ti, por medio de Cristo, de la servidumbre a las cosas de este mundo y al maligno. Por lo tanto, lo que va a intentar el maligno no es arrebatarte el cielo, lo que va a intentar es anularte, someterte. ¿Qué es lo que intentó con Jesús? Si tú eres hijo de Dios,
entonces di que estas piedras se conviertan en pan. Hasta tres tentaciones, ¿no? Mira, todos estos reinos me han sido entregados. Y todo esto te lo daré si qué. Si postrado me adoras. ¿Qué es lo que quiere el maligno? Someterte. ¿Qué es lo que se atrevió a hacer incluso con el Hijo de Dios? Someterlo. Y tú dices, ¿y cómo es posible que se atreviera a tentar al Hijo de Dios? Muy sencillo, se atrevió porque Dios se hizo hombre. Y Satanás sabía lo que hay en el hombre. Por eso no había otro momento mejor para intentar esa tentación que en ese punto exacto. Así que la vida del cristiano es una lucha por el sometimiento entre dos señores. No se puede servir a dos señores, porque al final honrarás a uno y odiarás al otro. Realmente no se puede jugar a dos bandas. Dice Romanos 6:14, así el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, yo me intenté levantar a las 6 de la madrugada, como os decía al inicio del mensaje, para ver la batalla de MMA, de artes marciales mixtas en la UFC entre Ilia Topuria y Alexander Volkanovski. Finalmente intenté hacer lo contrario y quise ser yo el luchador en la guerra espiritual, levantarme a las 6 de la madrugada el domingo, apagar la tele y ponerme a orar, pero no aguanté ni el primer asalto y me quedé frito. Al domingo siguiente, que era el pasado domingo, dije, voy a ir adelante. De nuevo voy a salir a la lucha. Y claro, yo no me quería poner el despertador a las 6 de la madrugada porque no quería afectar a las otras personas que están durmiendo, como mi mujer, las niñas, etc. Entonces le pedí a Dios, le dije, Señor, quiero que este domingo otra vez, yo quiero levantarme a las 6 para luchar de nuevo, pero te pido que seas tú el que me levante a las 6 de la mañana. Y entonces esa noche soñé que me encontraba estaba como estaba en una empresa y tenía que pasar unas pruebas de admisión para entrar a trabajar. Y nada, y estuve ahí haciendo unas prácticas, tal, y al final del día era como de noche, y fui a hablar con la administradora, y mientras estaba hablando con ella me fijé en el cielo, y estaba oscuro, era de noche ya, terminando la jornada, y entonces empecé a ver un círculo de luces, dos luces que empezaron a girar en forma de círculo en el cielo, y me quedé pasmado porque le decía, mira, y solo lo podía ver yo, mira, dije, eso es una señal de Dios. Y entonces me levanté por la mañana. ¿Y qué hora era? Las 6 en punto de la mañana. Dios va a estar con nosotros siempre que nosotros pongamos nuestras vidas a su servicio, no a nuestro servicio, y nos va a ayudar. Seguirle no es fácil, tampoco es fácil vivir en este mundo, es mucho más complejo sin Él, pero ante todas las situaciones que nos toque vivir, nosotros tenemos que dar un paso al frente y Él va a estar con nosotros y nos va a ayudar. Es poderoso y Él es el primero que desea que se haga su voluntad y que nosotros sometamos nuestras vidas a Él y que seamos conscientes de la vida espiritual que hay y que nosotros, viendo en el entorno, en nuestro trabajo, allí donde estemos, seamos capaces de ver más allá de lo que ven nuestros propios ojos, que seamos capaces de identificar las situaciones que, aunque sean legítimas, no nos convienen. Porque yo puedo quedar con unos amigos para ir a ver el partido de fútbol y es legítimo. Y cuando uno de los colegas entra con 12 latas de birra, de cerveza, sigue siendo legítimo. Pero a lo mejor a mí me pone una situación en la que me es complicado, si yo, que me gusta la cerveza, comienzo a beber cerveza, y eso me pone en una situación de vulnerabilidad. Entonces tenemos que ser
capaces de anticiparnos y ver más allá en la esfera espiritual, que el maligno siempre va a intentar someternos. Y que aunque ahora veamos cosas que no son pecados, puede ocurrir que nos lleven a una situación más compleja. Muchas veces hay pecados que son mucho más visibles, ¿no? y reconocibles, pero hay otros que no lo son. Y a veces en la sobremesa nuestra lengua nos juega malas pasadas, porque podemos dejarnos ir y opinar sobre mil cosas sin tener en cuenta que eso puede significar un dardo encendido. Y aunque yo esté hablando de una cosa que es legítima, tengo que ver más allá cómo puede afectar a otras terceras personas si esta información corre. Entonces tenemos que ser sabios y no dar lugar al diablo, no dar lugar a que él pueda usar esas cosas, ¿no? Mira, eso es real. Hace unos domingos fuimos a predicar a una iglesia y después nos fuimos a comer con un par de matrimonios de esa iglesia y estábamos comiendo y justamente eso, ¿no? Me preguntaron específicamente sobre un asunto y yo di una información que no pasa nada, pero yo no había considerado que quizás no era buena dar esa información. Y cuando nosotros regresábamos en el coche, mi mujer y yo sabemos perfectamente, ¿no? Y ella me dijo, Dani, hoy cuando estábamos comiendo, y digo, ya lo sé. Digo, ya lo sé, no debería haber dicho esto. Entonces, cuando yo llegué a casa, nos pusimos a orar y yo le dije al Señor, sé que decir eso no hay ninguna maldad en eso, o no es una información que tal, pero no es el momento de que esa información se conozca ahora y puede generar malestar o puede doler en algunas personas. Así que lo que hice fue llamar a las dos personas, o sea, a mis dos amigos con los que habíamos comido ese día, y les dije, mira, quiero que sepas que he dicho eso y que me arrepiento de haberlo dicho, porque creo que no era conveniente decirlo, y he orado al Señor y te pediría pues que no. Y no, muy bien, no, pero entonces tenemos que ser consecuentes con la palabra de Dios. El creyente no deja de ser consecuente porque peca. El creyente deja de ser consecuente cuando no se arrepiente. ¿Me explico? O sea, claro, porque a veces decimos, es que sí, claro, el problema es que cuando nosotros decimos que los creyentes no, ahí generamos un problema que luego hasta nuestros hijos lo ven, porque nuestros hijos saben lo que ocurre en casa perfectamente y conocen a sus padres. No importa lo que digan en la iglesia, saben cuántas veces los ven arrodillados en casa orando al Señor. Ellos saben perfectamente cuando hay un problema en casa si acuden a Dios o no. Entonces van a ver realmente si sus padres son coherentes o no son coherentes con lo que después dicen en la iglesia, ¿no? Entonces la coherencia del cristiano tiene que ser ante el pecado, ¿qué hace mi papá? Ante el pecado, ¿cuál ha sido después ¿qué he hecho? ¿He orado? ¿He reconocido mi pecado? Entonces ahí es donde las personas captan esa coherencia, porque eso es lo que no hace el mundo. Las personas no se arrepienten, las personas, eso lo vemos en multitud de áreas de nuestra vida, porque si alguien se arrepiente además lo machacan. Es decir pero nosotros estamos sometidos al Señor, tenemos que poner todo lo que somos en las manos de Dios y ser coherentes, porque Él ha pagado el precio por nosotros. Así que vamos a terminar orando. Gracias, Padre, por tu palabra y por todas las cosas que podemos seguir aprendiendo en nuestro día a día. Nos gusta que tú andes con nosotros y a través de aquello que hacemos, todas las cosas legítimas también, nos enseñes cosas profundas, espirituales, que están escondidas, y que nosotros, aunque leemos los textos una y otra vez, no somos capaces de discernir ni de ver. Y por eso quiero pedirte que tú ilumines nuestros corazones, nos hagas comprender esas cosas profundas que no vemos a primera vista y traigas realmente cambios, arrepentimiento,
en nuestros corazones, que sea genuino y que eso dé lugar a unos frutos que sean reconocibles por las demás personas. Queremos dar frutos de arrepentimiento auténtico, que nuestra vida espiritual no sea el ir a la iglesia o decir que creemos en Dios, sino que vean a Dios, vean cómo amamos las personas, cómo nos arrepentimos cuando pecamos, cómo te amamos. Danos fortaleza también para dejar y eliminar todas aquellas cosas que nos atan y que impiden que tú nos uses con más contundencia, que seamos pacientes, bondadosos y misericordiosos, y a la vez que nuestras vidas reflejen tu palabra de una forma verdadera. En el nombre de Jesús, amén.